Aquí está, ser ingeniero químico con maestría en ingeniería ambiental, certificado en respuesta inicial a emergencias en materiales peligrosos y predicción de riesgos con una metodología japonesa. Aquí dejamos tu reseña unos segunditos para que nuestros participantes la puedan ver. Y también, bueno, me están compartiendo aquí el libro al que le has dedicado algunos minutos, ¿verdad? Seguramente de tiempo. Y bueno, pues tú nos estarás compartiendo información. Muchas gracias. Ahora sí, te cedo el control de la pantalla para compartir tu presentación. Gracias. Claro, muchas gracias. Sí se ve ya la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, ya la tenemos en sincronía. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias a todos por su participación. Es un gusto ver una gran cantidad de personas interesadas en estos temas que pues, nos pueden afectar a todos. Además, pues antes de iniciar, me gustaría felicitar a tanto a los dos compañeros que ya iniciaron sus presentaciones, el comandante Juan Manuel, a José Álvarez, de verdad muy interesantes y un preámbulo bastante importante para lo que voy a conversar en este momento, este tema que tiene que ver con los riesgos relacionados a las baterías de ion litio y específicamente en este punto donde voy a abordar el tema de las zonas de seguridad, pues bien importante todo lo que ya nos mencionaron previamente los dos ponentes que iniciaron, ¿no? Con este seminario. Yo les voy a hablar un poquito unas pequeñas definiciones que más adelante vamos a estar utilizando. Voy a hablar de la clasificación de las baterías antes de entrar en sí de esta parte de las zonas de seguridad, la estructura general de las baterías para entender cuáles son esos gases que ya nos han mencionado algunos de ellos, que precisamente son desde tóxicos, inflamables y que pueden tener este factor que eleva el riesgo, ¿no? Al cual nos vamos a enfrentar precisamente ante una emergencia de este tipo. Voy a hablar un poquito a grosso modo, porque creo que ya lo explicó muy bien el comandante con respecto a la respuesta ante la contingencia, utilizando la guía. Esto sí va a ser muy superficial y entrando ya en el punto de la zonificación, pues precisamente el tema de las distancias de aislamiento inicial, acción protectora. Voy a mostrar un corto video con respecto a un caso real, incendio precisamente en una fábrica de baterías de este tipo, para entender las características, por ejemplo, del humo que se genera, cómo se puede propagar y precisamente parte de lo que vamos a estar abordando, ¿sí? Para iniciar con el tema de las definiciones, quiero iniciar con el de sustancia peligrosa. Aquí, precisamente lo que hace o que genera el riesgo asociado a una emergencia de este tipo está en el material peligroso que estamos, al cual estamos expuestos, ¿no? Una sustancia peligrosa no es más que un material o sustancia en su forma pura o una mezcla, porque mayormente tenemos una mezcla de materiales que tienen una serie de propiedades físicas, químicas y toxicológicas que pueden causar un daño al medio ambiente, que pueden causar un daño a la salud de las personas o hasta los bienes, las instalaciones en general, ¿no? Ahora, estas propiedades intrínsecas del material, de la sustancia que nos va a causar este daño, es algo que no podemos cambiar y es lo que hace que se eleve ese riesgo, es un peligro que está asociado a la sustancia como tal. En el momento que esa sustancia entra o se incorpora al ambiente, ya sea donde estamos trabajando, donde estamos transitando, donde se puede presentar la emergencia como tal, se convierte en un contaminante, que es lo que conocemos como un contaminante químico. En ese momento se puede incorporar en forma de polvo, de humo, de gas o vapor y causar estos efectos perjudiciales sobre nuestra salud. En ese momento se convierte en un contaminante. Nos vamos a dar cuenta que como vamos a empezar a hablar de emergencias asociadas a estos materiales, pues tenemos que ayudarnos con las diferentes herramientas que tengamos precisamente para poder enfrentar y entender ese riesgo al cual estamos expuestos. Para ello podemos utilizar, por ejemplo, pictogramas de riesgos, que son estas imágenes, estos símbolos que nos van a ayudar a entender cuál es el riesgo asociado. Estos van a tener colores específicos, nos van a transmitir una información sobre el daño que nos puede causar, porque precisamente somos muy visuales y entendemos precisamente cuando vemos esa imagen que nos habla sobre ese riesgo, ¿sí?
He mencionado en diferentes ocasiones el riesgo y cuando hablamos de baterías de ion litio estamos expuestos a un riesgo químico, a un riesgo eléctrico. Ya lo mencionaron previamente. Hablando del riesgo químico, que es donde voy a hacer mucho mayor énfasis por todos los gases con riesgo de inhalación tóxica, si lo definimos, este riesgo químico, estaríamos hablando de esa probabilidad de que se genere algún daño por la interacción que tienen estos materiales donde se generan, ya sea por combustión, por explosión, por algún efecto tóxico, eh, una cantidad de sustancias en cierta concentración capaz de causarnos daños a la salud, al medio ambiente, a los bienes, ¿no? Y aquí llegamos al punto de entender que es una emergencia. El riesgo viene siendo esa probabilidad de que ocurra, es decir, nosotros podemos gestionar ese riesgo. Ahorita veía preguntas como, ¿están preparados? ¿Se tiene alguna gestión para poder enfrentarlo? Precisamente al entender este riesgo químico lo podemos gestionar. Ya cuando ocurre la emergencia, lo que nos queda es prepararnos y entender muy bien precisamente cuáles son las características que pueden tener estos eventos para poder hacerlo de la mejor forma y reducir el impacto que pueden tener estas emergencias. Lo podemos definir como un evento adverso que puede causar un daño a la sociedad, a los bienes, al medio ambiente y es capaz de propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generado o asociada con la inminencia, la alta probabilidad o la presencia de un agente perturbador que en este caso va a estar asociado a un agente químico que es del o varios agentes químicos de los cuales vamos a conversar a continuación. Quise incluir precisamente en esta presentación el tema de la clasificación porque ya mencioné que una de las herramientas que vamos a utilizar, que es muy visual para poder entender el riesgo, es el pictograma como tal, ¿no? Y el único sistema que cuenta con una clasificación muy específica para las baterías de ion litio es el sistema de transporte de mercancías peligrosas, como bien mencionaban hace un momento, el que se encuentra en el libro, en el libro naranja, ¿no? Estas baterías de ion litio están clasificadas o están dentro de lo que es la clase 9, que incluye sustancias y objetos peligrosos varios, lo que antes se conocía como misceláneos también, ¿no? ¿Y cómo lo podemos identificar? Ya sea durante su transporte o si en algún momento observamos este pictograma en particular, vamos a encontrar 7 franjas verticales de color negro en la parte superior. Generalmente esta clase 9 únicamente tiene esas 7 franjas con el fondo blanco, pero se incluye en esta última actualización precisamente este símbolo que habla de un grupo, sí se representa un grupo de baterías. Una de ellas está rota y despide precisamente llamas en la mitad inferior. Estas son de color negro, si se fijan el pictograma en sí es de color negro. Las franjas también tienen un fondo blanco y se coloca la cifra 9 subrayada en el ángulo inferior, precisamente denotando que es una, digamos que un material especial para esta clasificación, porque en la clase 9 existen otros tipos de materiales, ¿ok? Es bien importante porque nos va a servir como herramienta para identificar, sobre todo para bomberos, protección civil, primeros respondedores. Sirve de mucho este tipo de pictograma para entender ya sea a qué me estoy enfrentando en este caso. ¿Ok? Ya entrando en sí en lo que pues, nos interesa mucho para entender el tema de la zonificación, está la estructura, ¿no? De las baterías de ion litio. ¿Qué contienen? ¿Qué es lo que lo hace tan peligroso y qué es lo que hace despedir precisamente estos gases que tienden a ser tóxicos, tienden a ser inflamables? Entonces, es entender esa estructura. Podemos observar en la figura que, pues, como toda batería, cuenta con un ánodo, un cátodo, un separador que generalmente está elaborado en base a materiales o polímeros porosos. Y mayormente, digamos que los materiales que se tienden a utilizar, sobre todo en el cátodo, son electrolitos que tienden a estar formados por óxidos de litio y cobalto o fosfato de hierro y litio. El óxido de litio y cobalto, por ejemplo, da un alto, digamos que en cuanto a su capacidad en temas de voltaje y densidad energética, es bastante elevado, un poco más bajo, por ejemplo, los que están hechos a base de fosfato de hierro y litio, pero tienen la característica, hago mucho énfasis en estos dos, porque tienen la característica de que ellos cuando por ejemplo, se da una sobrecarga o, por ejemplo, el ejemplo que nos daba el comandante ahorita, lo dejas cargando 10 minutos, en este caso se puede dar
o por un golpe, una fuga térmica o en este caso sobrecargar la batería, empieza a liberar oxígeno y ese oxígeno muy reactivo, no necesitas el oxígeno del aire como tal, sino que ya cuando empieza a liberarse ese oxígeno que proviene de las mismas sales como tal, se empieza a dar una reacción en cadena y eso es lo que hace muy difícil controlar este tipo de incendios. Y parece mentira, lo que lo hace más peligroso aún, digamos que estos son los que inician la reacción, la mantienen, pero la temperatura se eleva a tal punto, que ya nos lo mostró el comandante también, que empieza a afectar materiales que están dentro de la batería como tal, como el ejemplo del polímero poroso que sirve como separadores. ¿Qué es lo que contienen estos polímeros porosos? Tienen polifluoruro de vinilideno, pueden contener poliacrilonitrilo o pueden tener polimetacrilato de metilo. Entonces, todos estos materiales, su descomposición precisamente es lo que termina generando algunos de los gases que vamos a conversar precisamente a continuación, derivado de estas reacciones exotérmicas. ¿Cuáles son algunos de estos gases? Hidrógeno, que es muy inflamable, dióxido de carbono y monóxido de carbono capaces de desplazar el oxígeno dependiendo de la concentración y sobre todo en espacios cerrados que vi que lo preguntaban ahorita, muy peligroso porque precisamente este desplazamiento de oxígeno puede terminar generando, por ejemplo, que pierdas la conciencia, puede terminar siendo hasta mortal. El cloruro de hidrógeno, que es bastante tóxico, igual el fluoruro de fosforilo, óxidos de nitrógeno, el cianuro de hidrógeno y de los más estudiados precisamente el fluoruro de hidrógeno porque tiene efectos bastante perjudiciales sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, al entender la estructura y ver específicamente cómo se encuentra formada esa batería, podemos entender de dónde surgen precisamente todos estos gases tóxicos que son los que nos pueden afectar. ¿Qué debemos hacer en este caso y sobre todo para entender la manera en que debemos reaccionar y específicamente cuáles son las distancias más seguras, por muy pequeña que sea la batería? Parte de lo que vamos a abordar en estos dos puntos, tanto en el 4 como en el 5, que tienen que ver con la respuesta, ¿ok? Esta sí, a grosso modo, creo que lo explicó muy a fondo el comandante Juan Manuel. A grosso modo, yo siempre le pido precisamente, tanto a mis estudiantes o cuando doy esta conferencia, el primer paso siempre es evaluar la situación. Si no estoy preparado, precisamente es observar, y si estoy preparado y formo parte del equipo de respuesta, también esta parte, esta etapa de evaluación es bien importante. Es verificar específicamente, y esto es algo que se hace en cuestión de segundos, ¿ok? Esto no es algo en lo que nos debemos tardar mucho tiempo porque aquí el tiempo es bien importante, ¿no? El primer paso, evaluar la situación, ver si específicamente hay fuego, derrame de alguno de los materiales que forman parte de esta batería, la fuga de algún material en particular, cuáles son las condiciones del clima, cómo es el terreno, se trata de un espacio cerrado, se trata de un espacio abierto, quién o qué está en riesgo, es decir, personas, propiedad, tenemos alguna persona ya, tenemos que dar prioridades en este caso para empezar a tomar acciones, ¿no? Es decir, debo evacuar, debo proteger el lugar, debo buscar protegerme a mí mismo precisamente con los recursos que en este caso no los adecuados como había mencionado ahorita, sino los necesarios, porque precisamente queriendo ayudar a alguien puedo poner en riesgo también mi vida y el impacto para poder entender qué es lo que se puede hacer inmediatamente. En el segundo paso, que aquí se hace bastante difícil, si bien es cierto, podemos utilizar el pictograma, la etiqueta del contenedor, nos puede servir de mucho para entender el tipo de riesgo en líneas generales, ya específicamente qué tipo de electrolitos o qué tipo de material poroso, como para saber qué tipo de gases es algo que en ese momento no vamos a poder o no sería como quien dice el punto primordial para atender la emergencia. Si existen diferentes herramientas como las etiquetas, las hojas de datos de seguridad, la guía de respuesta a emergencia ya mencionada, es muy importante aquí también el tema del conocimiento de las personas que se encuentran en el lugar para saber cómo surgió específicamente de lo que estás observando, si hay algo más que de pronto no observaste, puede ser de mucha utilidad. Y ya por último, pues precisamente dar respuesta a la emergencia, aislar el área, protegerse,
específicamente proteger a las personas que puedan haberse visto afectadas por este incidente, por este evento. Ingresar únicamente cuando tengamos el equipo de protección necesario, en este caso, establecer el puesto de mando y líneas de comunicación, reevaluar constantemente la situación, modificar la respuesta si es necesario, cambios que se pueden dar en la medida que vayamos avanzando y siempre considerar la seguridad de todas las personas en el área, incluyéndonos precisamente como parte de esa respuesta. Llegando al punto que tiene que ver con la zonificación y entendiendo muy bien que en estas etapas hay una serie de zonas que va a ser bien importante entender quién debe tener acceso y quién no. Y precisamente ahorita veíamos una gráfica muy similar a esta que les estoy mostrando acá. Cuando ocurre un incidente, sea con cualquier tipo de material peligroso, y un incidente en general, un evento de este tipo, hablando específicamente de baterías de ion litio, vamos a tener una zona caliente, una zona tibia y una zona fría. ¿Ok? La zona caliente viene siendo la zona donde se está presentando el derrame, donde se está presentando la fuga, donde tenemos fuego, y aquí únicamente debe y puede ingresar personal competente y capacitado para poder atender la emergencia, además de que cuente con el equipo de protección personal que, como pudimos ver ahorita, pues es el equipo de respiración autónomo, porque está por el tema de los gases que les acabo de mostrar, que son bastante tóxicos. Ahorita vamos a hablar un poquito, por ejemplo, del fluoruro de hidrógeno. Y específicamente en esta zona, ni siquiera el comandante del incidente puede ubicarse ya sea en la zona caliente o en la zona tibia, porque su puesto de mando lo debe establecer en una zona fría que en teoría debe estar fuera de peligro. Veíamos ahorita que ya durante la respuesta podíamos hacer un cambio dependiendo de lo que observáramos, por ejemplo, el simple hecho de la velocidad del viento o la dirección como tal, el reubicar el puesto de mando bien importante. Entonces, en la zona caliente únicamente personas competentes, capacitadas precisamente para ingresar y atender esta emergencia que puede ser fuego, que puede ser derrame, que puede ser fuga, ¿ok? La zona tibia es una zona tanto de ingreso al área caliente como también de salida de emergencia. Es decir, si de pronto tienes personas que se vieron afectadas, es la manera de llevarlos a una zona tibia donde se descontaminen, porque es una zona de descontaminación, y posterior, si es que en este caso se vieron afectadas o presentan algún tipo de contaminación, pero en este caso si es necesario ya dar una atención, rehabilitación o llevarlos a sitios donde se le dé atención médica, pues obviamente es una zona ya de salida de emergencia lo más rápido posible para poder atender a estos pacientes como tal. Y en la zona fría, en teoría es una zona que ya está fuera del peligro. Ahorita cuando veamos específicamente las distancias que nos marca precisamente la guía de respuesta a emergencia y donde vamos a hacer énfasis en lo que es el aislamiento inicial y la acción protectora, nos vamos a dar cuenta que aquí podemos colocar el puesto de mando, las unidades de rehabilitación, las operaciones defensivas, donde se establece precisamente cierta distancia para poder ubicar todas estas operaciones como tal y poder separar de curiosos, de información pública que únicamente pueden entorpecer precisamente las acciones o las labores, en este caso conforme a lo que indica el sistema de comando de incidentes. Ahora, ¿cómo puedo saber si específicamente en líneas generales, tal cual como nos mostraron ahorita, se trata de 20 metros, de 30 metros, de 50 metros? ¿Y cómo se establecen cada una de estas líneas? Pues la guía de respuesta a emergencias trae estas distancias basado en dos definiciones en particular. Una de ellas, como bien lo vengo mencionando, es la zona de aislamiento inicial, que es precisamente una zona de acción donde está el riesgo más elevado asociado al material, que es donde está el derrame como tal, y una zona de acción protectora. ¿Cómo lo podemos definir específicamente? ¿Qué nos dice la guía de respuesta a emergencias con respecto a esto? Pues nos habla de que la zona de aislamiento inicial define un área alrededor del incidente en el cual la población puede estar expuesta a concentraciones peligrosas en dirección contraria al viento. Si vemos la imagen y esta es la dirección del viento, si tenemos personas hasta de este lado en contra del viento, pueden estar en peligro porque las concentraciones son peligrosas. Estamos hablando que esto es lo que representa una zona caliente como tal. Aquí precisamente únicamente puede ingresar personal competente, capacitado para poder atender la emergencia como tal.
y que ponen en peligro la vida en la dirección hacia la cual sopla el viento, es decir, peor aún de este lado, ¿ok? Entonces esta zona caliente totalmente definido conforme a lo que tenemos en la guía de respuesta a emergencias. Ahora, la zona de acción protectora se define como el área del incidente en dirección del viento en el cual la población se puede ver incapacitada o inhabilitada para tomar la acción de protección y o sufrir graves e irreversibles efectos en la salud. ¿A qué nos referimos en este caso? Toda esta zona en dirección al viento vendría siendo acá donde termina la zona de acción protectora, viene siendo todo esto nuestra zona tibia. Aquí tampoco puede ingresar nadie precisamente porque es capaz el material, por la concentración a la cual se puede dispersar precisamente, de incapacitar, inhabilitar y causar graves efectos sobre tu salud. Entonces, a partir de aquí, de esta línea, es que inicia como tal la zona fría, que es donde podemos poner o establecer nuestro puesto de mando. ¿Ok? Esta guía específicamente sugiere una serie de distancias dependiendo del material para proteger a las personas de los vapores, gases resultantes e involucra materiales que se consideran como con peligro tóxico por inhalación, lo van a conseguir en la guía como PTI, o materiales que producen gases tóxicos cuando entran en contacto con el agua. Hay ciertos materiales que únicamente en contacto con el agua pueden generar una reacción que genera gases de este tipo que hace que las consecuencias sean mucho peores. ¿Cuáles son los gases que hasta el momento hemos identificado? Pues el fluoruro de hidrógeno, el dióxido de carbono, monóxido de carbono, fluoruro de fosforilo, óxido de nitrógeno, cloruro de hidrógeno, cianuro de hidrógeno y el hidrógeno como tal. Vemos acá sus números de Naciones Unidas, entonces vamos a hablar de la zonificación basado precisamente en la franja verde de la guía de respuesta a emergencia que nos habla de las distancias que tenemos que tomar en cuenta, además de la que ya nos han mencionado de la franja naranja. Y aquí tenemos un número de guía que en varias ocasiones nos mencionaron con el número 125 a considerar precisamente en base a estos gases tóxicos. Ahora, vamos a iniciar, por ejemplo, con el monóxido de carbono, que vimos que es uno de esos gases que pueden tener o ser producto del incendio derivado de estas baterías. La guía 119, que está relacionada al monóxido de carbono, pues nos dice al menos aislamiento del derrame, si se trata precisamente de esto, una fuga, de al menos unos 100 metros. Pero cuando vemos en la franja verde, pues precisamente nos habla de un aislamiento inicial, nuestra zona roja como tal, la zona caliente, de unos 30 metros. Y nos habla para un derrame pequeño, estoy hablando de pronto una batería de un scooter, de una pequeña que se extrajo, no sé, de un vehículo, no en el vehículo como tal, como nos explicaron ahorita, lo podríamos considerar precisamente como un derrame pequeño y nos habla ya de aislamiento, de acción protectora, es decir, ya donde termina esa distancia es donde podríamos decir que comienza la zona fría de al menos unos 100 metros o 200 metros si se trata de noche por temas de las modelaciones generadas para estas distancias. Y fíjense que si se trata lo que consideran como un derrame grande, es decir, varios de estos pequeños por encima de cierta cantidad, te puede hablar de un aislamiento inicial de 200 metros y hasta 1,2 o 4,4 kilómetros. Entonces, únicamente por el monóxido, que es capaz de desplazar el oxígeno, que es capaz de generar asfixia, pues precisamente ya te habla de estas distancias. No hemos hablado ni siquiera del gas más peligroso de todos lo que tenemos como tal identificados. Si empezamos a abordar todos los que tenemos identificados, podríamos incluir el cloruro de hidrógeno, que ya lo vimos en la lista, el cianuro de hidrógeno, el fluoruro de hidrógeno, y mínimo nos están hablando de entre 30 a 60 metros cuando se trata de un caso pequeño como aislamiento inicial, y nos habla de entre 100, 200 y hasta 700 metros en caso de una fuga o derrame pequeño. Es más, en ocasiones nos manda a consultar la tabla 3 que ahorita les voy a mostrar un ejemplo también, que ya son casos mucho más grandes donde se considera velocidad del viento, el tipo de recipiente. Entonces, bien importante considerarlo porque las distancias pueden ser mucho mayores. Si lo quisiéramos dimensionar, ¿a qué nos referimos con 30, con 100 o 500 metros? Podríamos tomar como ejemplo, hace poco con todo el tema del Mundial de Fútbol veíamos manifestaciones, no encuentros de celebración en el Ángel de la Independencia y es el caso que estoy dando acá. Un aislamiento inicial de 30 metros puede representar aproximadamente este radio que estoy representando acá. Es decir,
bomberos, protección civil o personal competente para atender, mínimo por la liberación de esos gases tóxicos, necesitaría todo este espacio y que es donde se puede dar el mayor riesgo para poder atender esta emergencia, ¿no? Entonces vemos, conforme a los datos que nos da el Atlas de Riesgo, por ejemplo, que se publica en el CENAPRED, que al menos en este radio, sobre todo por la afluencia en esta zona de la Ciudad de México, que es bastante concurrida, al menos podrías tener afectados hasta 600 personas si llega a ocurrir un evento con una batería de este tipo, ¿no? Si nos vamos a una acción protectora de unos 100 metros, como veíamos ahorita en las tablas, ya ese número crece hasta 1.700 personas conforme a los datos que nos da la tela de riesgo. Y fíjense el radio de afectación. A partir de aquí podríamos decir que si se toma, dependiendo de las condiciones que se observen, que esta podría ser una zona segura después de esta distancia, que la podríamos denominar una zona fría, ¿no? Para tomar acciones. Entonces vemos que es una distancia bastante amplia. Y si nos vamos a casos muchos más grandes, donde nos hablaba hasta 500 metros, como pudimos ver, vimos de 500 y 700 metros, pues fíjense que el radio de afectación podría llegar hasta 15.000 personas. Es decir, muchas veces creemos que este tipo de dispositivos, este tipo de materiales que son de uso diario, se trata de algo tan sencillo, pero fíjense el riesgo que puede representar si no se maneja, no se utiliza de la forma correcta y en este caso si tiene algún daño, el radio de afectación que podría tener, ¿no? Eh, Algunos de estos gases vimos que entre ellos se encontraba el fluoruro de hidrógeno. ¿Por qué es tan preocupante o por qué es tan peligroso? El fluoruro de hidrógeno es un gas muy irritante, yo diría que de los más peligrosos de todos los que pudimos observar allí. Su exposición a grandes cantidades puede causar la muerte, al respirarlo puede causar irritación de ojos, nariz y piel, y mezclado con el aire también puede dañar pulmones y el corazón. En animales se ha estudiado precisamente que en animales que han respirado este gas se observaron daños en los riñones y testículos. En la forma de ácido fluorhídrico puede producir quemaduras en los ojos y aquí hay algo muy importante, que este tipo de gases puede manifestarse en el cuerpo después de horas o días, desarrollando heridas peligrosas y profundas. Es decir, puede ser que en el momento estamos ahí observando, hay humo y la forma en que se dispersa, porque una característica que tiene, por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno es que es ligeramente más, valga la redundancia, ligero que el aire, un 30% aproximadamente, y la forma en que se va dispersando es por eso la necesidad de estas distancias que yo les mostraba previamente y a considerar en el zoning precisamente, ¿no? Entonces, el hecho de que se manifieste después de cierto tiempo causa un riesgo mucho mayor porque muchas veces creemos que no está ocurriendo nada y después de horas puede ser que se manifiesten estos dolores y todas estas afectaciones que les estoy mencionando acá, al punto que puede producir la muerte precisamente por los efectos que puede tener sobre pulmones o el corazón. Entonces, bien importante considerar todo esto. Yo les voy a mostrar un caso real de un incendio en una fábrica de baterías que se dio en España, en Guadalajara. Me voy a salir un momento acá de la presentación para poder mostrarles. El video es muy cortito, no es en nada del otro mundo. Me dicen si ya se ve el video, aunque creo que tendría que compartir nuevamente para que se pueda ver se pueda escuchar el audio, ¿no? Permítanme, lo comparto nuevamente. Sí, gracias. Ya se puede ver allí, ¿verdad? Ya se puede ver. Si se fijan en la imagen antes de iniciar con el video, es muy cortito, como les digo. Se trata de una fábrica de baterías de este tipo, de este tipo que estamos mencionando. Fíjense la cantidad de humo, cómo se eleva por lo que les mencionaba ahorita, el hecho de que sus gases tienden a ser muy ligeros en su densidad de vapor es bastante baja por debajo de la del aire, por eso se tienden a liberar. Pero algunos de estos gases, como el fluoruro de hidrógeno, al ser tan, digamos que una pequeña concentración por debajo de lo que viene siendo esa densidad que tiene el aire, se puede ir dispersando y la característica que tiene es que es incoloro. Entonces, ¿qué ocurre? Si se fijan todo esto en el humo, que es una de las observaciones que nos pedía el comandante precisamente hacer, es bien importante mantenerlo lo más alejado posible porque bajo estas Cállatela. dimensiones el
efecto puede ser bastante amplio. Yo voy a regresar a la presentación para considerar precisamente, vieron cómo se elevaba el humo, ¿no? En el video. Cuando nos vamos a la guía en la tabla 3, y aquí bien importante tenerlo en cuenta, no sé si se ve en este momento la parte de la presentación de la guía que estoy mencionando. Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí, la vemos. Va, que habla, muchas gracias, de las distancias de aislamiento inicial ya específica para ciertos gases y cuando ustedes consiguen, allí van a conseguir, por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno o el cloruro de hidrógeno, ¿no? Entonces yo haciendo referencia al fluoruro de hidrógeno, me doy cuenta que en el caso de derrames grandes, que es lo que considera esto acá, toma en consideración viento leve. Si se fijaron, el viento se podría considerar leve de día y mínimo te habla de 800 metros, pero si fuera de noche para un viento leve podríamos hablar de hasta 1,7 kilómetros a considerar precisamente en esa zona donde se dio ese incendio. Si nosotros quisiéramos tener una idea de la magnitud de lo que viene siendo la acción protectora para estar fuera de peligro por este tipo de gases, un radio de ese tipo, estamos hablando que podría afectar fácilmente a una población bastante amplia. Si se fijan acá, pues buena parte de la población se podría ver afectada. Entonces, es bien importante en las zonas de seguridad tener en cuenta específicamente esas características. Y lo mejor que podemos hacer en estos casos, ahora que están participando y entienden en base a estas recomendaciones y sugerencias que se están haciendo, es no tomar a la ligera precisamente la manipulación de estos materiales y tomar en cuenta que estas distancias son de gran importancia porque están relacionadas con modelaciones, estudios que se han hecho en base a propiedades físico-químicas, toxicológicas de estos materiales, específicamente de esos gases, ¿ok? Aprovechando precisamente la ocasión, como pedía el Inge José de Jesús, en el libro que mencionaban al inicio cuando me presentaba amablemente Nancy, Sustancias químicas peligrosas, que lo pueden encontrar en Amazon, van a encontrar precisamente varias de esas características, como ciertas propiedades precisamente van a encontrar en el texto, ciertas propiedades en el punto 2 específicamente y el punto uno que tiene que ver con propiedades físicas y propiedades relacionadas a la reactividad, eh, pueden tener un efecto bastante marcado y es lo que hace que tomemos en consideración estas distancias. Hablo de la densidad de vapor, hablo específicamente de su volatilidad y en la sección 3 van a encontrar sobre las características, en este caso propiedades toxicológicas, ¿ok? Entonces, yo les recomiendo, si gustan revisarlo y verlo un poquito más a fondo, el efecto que puede tener este tipo de material y este tipo de gases en particular. Hay una sección específicamente que habla sobre las baterías de ion litio que en esta primera edición amablemente el Inge José de Jesús se dio la tarea de hacer una revisión, de ir mucho más a fondo con respecto a lo que ya se había planteado inicialmente. Está bastante completo. Ya se está trabajando en otra revisión para publicar a inicios del año que viene y otro texto que va a estar relacionado al riesgo químico. Entonces, todo esto que pueden considerar y que está relacionado a casos tan específicos como este de las baterías de ion litio, bien importante que lo tengan en cuenta, bien importante que lo consideren y que, pues bueno, tomen sus previsiones y si usted es encargado de dar respuesta a una emergencia, pues pueda tomar en cuenta todas estas sugerencias, todos estos datos que son bien importantes tenerlos en mente, ¿ok? No sé si tienen alguna duda, por aquí les dejo pues lo que es la página de LinkedIn de Ingenio Ecológico, que es la empresa a través de la cual también pues en forma independiente busco dar este tipo de asesorías, capacitaciones. Ahí está mi correo, con mucho gusto los podemos ayudar por allí y pues bueno, quedo a sus órdenes. Muchas gracias por la oportunidad en este caso, ¿sí? No sé si tienen alguna duda. Pues muchas, no, muchas gracias, ingeniero. Te agradecemos la participación y bueno, mira, está en nuestra caja de preguntas. Ahí muchas gracias a todos los participantes. Mira, los aplausos. En el chat pusieron algunas preguntas. Les podemos pedir, por favor, nos las pasen a la cajita de preguntas para que nuestros ponentes tengan el tiempecín para podernos dar respuesta. Si quieres, tienes acceso a la caja, quieres revisar si hay alguna que quisieras darnos respuesta.
Veo por acá, José Augusto pregunta qué distancias recomiendan para mantener las tres zonas de la emergencia. Aquí lo importante, José, es considerar específicamente estos gases tóxicos que nos pueden afectar para considerar estas distancias. Como bien les mostraba allí, de pronto puede ser tan pequeño como considerar 30 metros para lo que es aislamiento inicial, al menos 100 metros iniciales, estos 30 metros para los que van a responder a la emergencia y 100 metros para mantenernos en una zona segura donde se toma el puesto de mando y toda esta parte como mínimo, ¿ok? Ya si vemos que se trata de una mayor cantidad de baterías, como bien nos comentaban en las presentaciones previas, existía la posibilidad de afectación de otros vehículos, por ejemplo, si se trataba de un vehículo. Obviamente aquí debíamos considerarlo como un derrame grande y vemos que la distancia de protección comienza a incrementar hasta 500 metros, 700 metros y puede llegar al punto, como el último caso que les mostraba, hasta 1,7 kilómetros, lo cual la recomendación va a depender de lo que estemos observando inicialmente cuando hacemos esa primera etapa de evaluación de la situación, ¿ok? Juan Carlos García pregunta, ¿los despachadores para cargar los vehículos híbridos tienen la misma peligrosidad o solo es un centro de carga común? En este caso es un punto de alto riesgo porque nos los mencionaban en la presentación previa, precisamente no tomar en consideración el tiempo adecuado, el nivel de carga con el cual de pronto viene, es como cuando dejas, por ejemplo, tu cargador toda la noche sobre un colchón, que nos daban el ejemplo, pues eso es lo que puede ocurrir, digamos que estas son zonas de alto riesgo donde se deben tomar ciertas medidas, entonces podríamos decir que tiene la misma o mayor peligrosidad, Juan. Nelson Romero nos pregunta, ¿dónde podría buscar la referencia para identificar a qué se refiere con un derrame grande y uno pequeño? Muy buena pregunta, Nelson. La guía de respuesta a emergencias te habla de derrames pequeños y derrames grandes, digamos que teniendo como punto de referencia un tambo de 200 litros aproximadamente, obviamente hablando de líquidos y de materiales con esa capacidad. Por eso cuando yo mencionaba el tema de la batería, relacionaba mucho una batería pequeña, de pronto de un equipo pequeño, como uno de derrame pequeño, y uno grande cuando ya se sumaban varios de estos, donde puede haber precisamente una reacción en cadena si no se separan y por ende ya tomar en consideración el de derrame grande. Pero en sí la referencia es esa capacidad, ¿ok? Otras preguntas. Vania Janeiro dice, para brigadistas en una universidad, ¿cuál puede ser la actuación como primer respondiente de equipamiento? ¿Qué equipamiento debemos contemplar y dónde pueden capacitarse? Creo que pues esa pregunta ya previamente nos habían respondido nuestros dos Ponente. ponentes previos. La capacitación tendrías que buscar precisamente gente que se encuentre, que sea competente y certificada en estos temas, porque este caso en particular es muy específico, por ende no cualquiera te puede hablar ni de agentes extintores, ni de cómo atender este tipo de emergencias. Entonces sí sería bien importante evaluar, ¿no? ¿Quién tiene esas competencias? Aquí mencionan, ya que mencionaba el concepto, ¿hay alguna normativa en México que obliga a tener extintores? En este caso, no, la normatividad, al menos en materia de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no te habla de una diferencia entre esos extintores, o por lo menos en eso sí hay una gran debilidad. En un carro híbrido trae gasolina, ¿qué tiempo me podría dar para poder atender la emergencia y qué recomienda? Pues con respecto a tiempo de emergencia va a depender si ya está encendido, obviamente el riesgo es bastante elevado, tiene que ser en cuestión de segundos. Aquí en el híbrido sí cambia pues de pronto la forma en que se va a atender y hasta el tipo de agente extintor porque vamos a tener también un combustible encendido, ¿ok? Y por último, los que nos encontramos en labores operativas, hay problemas si estamos saliendo y entrando del seminario. Ah, bueno, ya esa pregunta la puede responder amablemente, ¿no? Si ya ahí no le veo mayor detalle. Muy bien, pues muchas gracias, ingeniero William, por acompañarnos, por compartirnos tu ponencia. Ya viste, aplausos, agradecimiento. Muchas gracias por participar en esta ocasión con nosotros.